Está grabando. Bueno, chicos, en el día de hoy vamos a hablar de una técnica de integración muy importante y es la primera que se ve en el curso de integrales aquí en la Universidad del Norte, y es la integración por partes, que es la primera técnica que se ve aquí. Es una técnica bastante conocida, bastante importante, bastante útil también, porque hay problemas con la sustitución. Así hay problemas que no se pueden resolver mediante sustitución, sino que requieren de este método. Entonces realmente es bueno que ustedes lo conozcan. Quizá ya algunos lo han dado, quizás el profesor lo ha tocado así o ha empezado a hablar de eso, si es que van adelantados, o si no, pues probablemente desde la otra semana, más o menos, es que empiecen a ver este tema, que es la integración por partes. Ya más o menos después del primer parcial es que se toca firme este tema, ¿ya? Pero antes de comenzar, yo les quiero, pues, en la tutoría pasada yo les hablaba toda la teoría de las integrales definidas, ¿no? De dónde salían, cómo salía la fórmula, por qué era el límite de una suma, todo eso, ¿verdad? La descripción geométrica y todo eso. Pero no terminamos ese tema. No es un tema que se dé en 2 horas, por así decirlo. Entonces, en el día de hoy, la idea es como culminar ese tema con algunos ejemplos y pues una regla básica, que es la regla de sustitución para integrales definidas. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar, pues vamos a ver eso, naturalmente. Un concepto más de integrales definidas. ¿Sí? Aquí ya hice la primera página para no atrasarme escribiendo. Y básicamente lo que dice esta regla, ¿no? Lo que dice es que tú tienes un integral, ¿ya? O sea, es como si estuvieras haciendo sustitución normal, como cuando te daban una integral y tú tenías que hacer sustitución, pero tienes exactamente lo mismo, pero con una integral definida. Pero tienes exactamente lo mismo. Entonces la regla lo que te dice es, y voy a agrandar aquí, la regla lo que te dice es, probablemente ya la vieron, de todos modos aquí la repasamos, que tú vas a hacer la sustitución, o sea, u va a ser g de x, y aquí yo me equivoqué porque aquí es g' de x. Ustedes saben que esa es la forma, ¿no? Y aquí es de x. Esta es la forma, o sea, si esta es u, obviamente de u es todo lo que está aquí. O sea, el g' de x. Si u es esto que está aquí es de u. Bien, tienen eso, ¿no? Esa era la forma que ustedes tenían cuando querían hacer una sustitución, pero ahora tienen límites de integración. Lo que van a hacer la sustitución normal, ¿verdad? Van a expresar la integral en términos de u, pero ahora van a cambiar los límites. Fíjate, estos límites de aquí, como la integral está en términos de x, estos límites están en términos de x, o sea, dependen de x. Aquí es cuando x vale a y aquí es cuando x vale b. Y aquí ya no es así. Ahora es cuando ahora u es la que va a agarrar los valores y los va a poner aquí en los límites. Fíjate, ¿qué está haciendo esta a? Esta a la estamos metiendo en la función g de x, mira, y nos está dando g de a. Y esta b también la estamos metiendo, o sea, b es un número, ¿no? Un número cualquiera. La estamos metiendo en g de x y nos está arrojando otro número, que es el número g de b. O sea, y ahora estos números, g de a y g de b, son los valores que agarra la función u, ¿ya? Que agarra u cuando x vale a y cuando x vale b. Naturalmente, o sea, no tiene mucho complique, ¿ya? Porque como u en efecto es g de x, entonces cuando x valga a, u vale g de a, y cuando x vale b, u vale g de b. Básicamente eso es. En otras palabras, ya como para hacerlo más simplificado, ven, si u es g de x, g de a, o sea, el número de abajo, es c. El número de arriba, o sea, g de b, yo aquí puse b, pero no es d. No puede ser lo mismo, es d, un número d, cualquiera. Y f mayúscula, cuando la derivas te da f minúscula, o en otras palabras, f mayúscula es la integral de f minúscula, o la primitiva o la antiderivada. Entonces, si eso se cumple, tenemos que esta integral que está aquí, que es la que resolvemos por sustitución, hacemos esta sustitución, UG de X nos queda así, ¿ya? Los límites ahora cambian. Ahora el límite de abajo va a ser, ya no es A, sino G de A. Y el de arriba no va a ser B, sino G de B. Pero como G de A vale C, C también es un número, y G de B vale D, entonces yo lo puedo escribir así, no pasa nada, ¿ya? Pero aquí ya tengo una integral simple, que como ya yo sé que
f mayúscula es la integral de f minúscula, yo simplemente hago teorema fundamental del cálculo, el que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Que era simplemente la primitiva o la integral evaluada. Aquí yo no sé por qué escribí tantas cosas malas, por Dios. Aquí es d, siempre recuerden, es el de arriba menos el de abajo, ¿ya? F mayúscula evaluada en d menos f minúscula evaluada en c. ¿Qué tiene este método especial? Porque, o sea, no es necesario, pero es conveniente. Porque cuando ya tú tienes la integral, o sea, cuando ya tienes las respuestas en términos de u, ya no tienes que dar la respuesta en términos de x, perdón. Porque ya cambiaste los límites. Cuando tú cambias los límites y resuelves la integral, ya no tienes que volver a escribirla en términos de x, no es necesario, sino que ya se queda así. Yo sé que esto se entiende mejor con un ejemplo y vamos a hacer un ejemplo. Escribí por aquí ejemplos. No, creo que no. Bueno, sí, creo que sí nos cabe un ejemplo ahí. Entonces, un ejemplo para que esto quede más claro, y es que, por ejemplo, la integral de 0 a 4 de la raíz de 2x más 1 de x. ¿Ya? Como les he venido diciendo en todas estas tutorías, cuando tengan integrales con raíces y la raíz tenga una función, ¿verdad? En este caso 2x más 1, recuerden, tomen la sustitución como lo que está dentro de la raíz. Es lo que yo les he aconsejado, que es lo más, prácticamente es lo que más se hace. Bien, entonces u es 2x más 1. Pero entonces de u, pues la derivada de esto, ¿no? Sería 2 de x. Pero yo tengo de x, entonces paso este de u para acá, este de 2 para acá, quedándome que un medio de du es simplemente de x. Entonces ya tengo todas las herramientas, ¿no? Porque entonces esta integral se convierte en integral. Y ojo aquí, ahora vamos a cambiar los límites. Y presten atención. Aquí, recuerden lo que yo les dije al principio. Aquí x vale 0 y aquí x vale 4. Vamos a ver cuánto vale u cuando x vale 0 y cuando x vale 4. En otras palabras, si x es igual a 0, ¿cuánto vale u? Entonces nosotros reemplazamos en u, aquí, ¿verdad? Reemplazamos en u. Entonces quedaría 2 por 0 más 1, o sea 1. Entonces tenemos que u vale 1. Es simplemente eso, es reemplazar el valor de x, reemplazarlo en u. Y ese valor que te den u, ahora sí es lo que vas a poner aquí. Básicamente, en eso consiste este método. Entonces, reemplazamos en el de arriba. Si x vale 4, entonces, ¿cuánto va a valer u? Simplemente aquí donde está, aquí ponemos 4. Nos va a quedar 2 por 4, 8 más 1, 9. Y ya escribimos esa integral con los nuevos límites. Aquí va 1, aquí va 9. Nos queda la raíz de u, ¿verdad? Porque u es 2x más 1 de u. Perdón, un medio de du, porque un medio de du es de x. Un medio de du. Sacamos el un medio, porque es una constante, la puedo sacar, quedándome simplemente la integral de raíz de u. De u. Y esa integral es simplemente 2 tercios, también lo he dicho, ¿verdad? Esa integral es 2 tercios u a la 3 medios. O sea, esta es la integral de raíz de u. Se puede comprobar que es esa fácilmente. Pero no nos podemos olvidar del un medio, ¿vale? El un medio lo dejamos aquí afuera. Y quiero que comentaron en el chat. Ah, vale, Luis. Dale, gracias, Luis, por poner el link del Jamboard. Sí, ahí se le comparte el link del Jamboard si ustedes quieren entrar. Yo sé que a veces no se ve bien cuando uno comparte pantalla, sino entrando. Entonces, bien, ya esta es la integral, ¿verdad? Pero dejamos el un medio afuera porque, pues, porque va afuera. Pero fíjate que tenemos límite de integración, entonces vamos a ponerlo aquí. A mí me gusta hacerlos así como con un corchetico aquí. No es necesario, pero para que uno no se confunda ya. Y poner los límites arriba y abajo de esos corchetes. Es como, no es relevante, es notación, pero para que uno no se confunda. A veces lo que hacen es ponerlo así, pero con un solo corchete afuera, pero a veces eso confunde porque a veces uno tiene sumas aquí que no dependen de esos números ya. Entonces, los que sí necesiten reemplazarlo, ustedes cierren corchete así. Cierren corchete
para que ustedes sepan que lo que está dentro de corchetes es lo que se va a reemplazar en 1 y en 9, ¿vale? Y ahí casi no nos queda espacio, pero vamos a ver. Entonces, reemplazamos en el de arriba 1/2 por 2/3, nos queda 9 a la 3/2 por 9 a la 3/2. En otras palabras, eso es simplemente raíz cuadrada de 9 a la 3, si uno lo quiere escribir como en términos de raíces cuadradas, ¿no? Raíz cuadrada de 9 a la 3, y ahora evaluamos en el de abajo, pero recuerden que en el de abajo siempre ponemos un menos, ¿verdad? Por el teorema fundamental del cálculo. Abajo ponemos un menos, nos queda menos 2/3, pues 1 elevado a cualquier potencia es 1, entonces, pues por 1. Así esa potencia sea fraccionaria, no importa. Entonces igual, esto es raíz cuadrada de 9 al cubo. Vamos a ver cuánto es eso. Un número bastante grande. Eso es 27. Bueno, no tan grande. 27. Este número es 27. Raíz cuadrada de 9 al cubo. Entonces, 27 entre 3 queda 9, ¿verdad? Nos va a quedar 1/2. Aquí nos queda simplemente 9 menos 2/3, ya simplificando, ¿no? Y esto finalmente, vamos a hacerlo así rápido porque no nos queda espacios. 9 por 3, 27. 27 menos 2, 25. 25 y arriba, abajo, aquí afuera tenemos un medio, entonces 25 medios. Y hace la respuesta. Pero ¿qué es lo importante? No, lo importante es que ustedes sepan cambiar los límites de integración cuando hacen la sustitución, ¿ya? Entonces recuerden, como en la integral original está en términos de x, estos límites que tiene dependen de x. O sea, este es cuando x vale 0 y cuando x vale 4. ¿Ya? Pero cuando ustedes hacen la sustitución, ya la integral nueva depende de u. Entonces, para ustedes cambiar los límites, dicen, vale, si en la original x vale 0, en la nueva, ¿cuánto tiene que valer u? Entonces ustedes reemplazan el valor de x en u. Y ahí obtienen los nuevos límites. Y cuando ya hacen eso, fíjense que ya no, cuando tuvimos la respuesta, que es esta, que está aquí, ya no tuvimos que volver a la variable x, porque ya cambiamos los límites. Ese es un método. El otro es simplemente volver a la variable x y dejar los mismos límites. Pero no es aconsejable, porque así sale más rápido. O sea, ustedes cambian los límites y ya no tienen que volver a la variable x. O sea, esa es la idea, ¿ya? Si tienen preguntas con respecto al ejercicio, las escucho. Y si no, seguimos. Pero recuerden Una ustedes pregunta. interrumpirme. Sí, dime. En la parte final, cuando pones raíz de 9, ¿qué pasa con el 3/2 con el que estaba elevado a la u? Ah, ok. Dices raíz de 9 a la 3. Ujú. Lo que pasa es que tú sabes que aquí teníamos u a la 3 medios, ¿no? Entonces, u a la 3 medios realmente se puede escribir, si uno lo quiere escribir, o sea, como raíz, uno lo puede escribir así, ¿no? Raíz cuadrada, pero que el cuadrado no se pone, de u a la 3. Ya, esta es otra manera de escribirlo, no pasa nada. Pero como Ok, estás evaluando arriba y abajo, entonces aquí ponemos en vez de u, ya ponemos el valor que recibe, ¿no? Que es 9. Entonces por eso sale aquí 9, raíz de 9 a la 3. Y ok. así, Gracias. ya, dale. Yo también hubiese podido poner 9 a la 3 medios, solo que lo puse así como que ya es un número, entonces, ajá, para que se vea como más natural la raíz. Pero es lo mismo. Y ya eso es. Vale. Otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo más, porque realmente no es un tema así que muy complicado, sino simplemente es ver cómo cambiar los límites de integración, ¿no? Y a la vez que hacemos los ejemplos, repasamos lo que es integrales definidas, sustitución, ¿verdad? ¿Y qué representa la solución de esas integrales definidas? Vale. Resulta que cuando tú, mira, estoy en la página 1, esta integral, que es la que está aquí, yo no sé cuál sea su gráfica. Puede ser una cosa así, no sé, cómo sea. Pero yo sé que ya va de un a un B, ¿ya? Es como, me voy a ir a la página 2 un momento para hacer la gráfica. Voy a borrar aquí. Tú tienes una gráfica, digamos que esta es la gráfica f de g de x, así toda compleja, por g' de x. Eso es lo que tenemos dentro del integrando. Supón tú que es esta gráfica que está aquí. Esa gráfica originalmente
depende de los valores A y B. ¿Ya? O sea, aquí hay un valor A y aquí hay un valor B. Si toda la gráfica está por encima del eje X, entonces esa integral representa el área bajo la curva, representa todo esto. Ahora, si la integral, digamos, si la gráfica hace algo así, digamos, no importa, es una gráfica arbitraria. Y suponte tú que aquí está A y que por aquí está B. Entonces, pues esa integral representa esta región de aquí sumada con esta región de aquí. Ya, o sea, siempre con respecto al eje X. Entonces, es el área bajo la curva. Bueno, aquí es como por encima de la curva, pero ajá, creo que me doy a entender. Lo que pasa es que cuando tú haces la sustitución, o sea, cuando tú dices sea u igual a g de x, ya la función no es esta. Ya la función es algo así como f de u. Un poquito diferente ya. Esta función, mira que ya no depende de la variable x, sino de la variable u. Ya, entonces es un poquito diferente en el sentido de que ahora la nueva gráfica, que es un poquito diferente, pero ahora aquí ya no es con respecto al eje X, sino con respecto al eje U, por así decirlo, ya. Aquí es X, aquí es f de X, y ahora aquí el eje es U, y aquí es f de U. Pero resulta que cuando uno hace eso, la gráfica cambia. En cierto sentido cambia, ya. Por ejemplo, ya no es así como en el dibujo anterior, sino ponle tú que ahora es al revés, ¿no? Así. No importa. Pero entonces, claro, como la gráfica cambia, yo no puedo asegurar que los límites sean los mismos, ¿ya? O sea, a fin de cuentas, el área que da tiene que ser la misma. Eso sí o sí, tiene que ser la misma el área que me da. Pero no puedo garantizar que aquí también vaya un A por aquí y aquí vaya un B. Porque como la gráfica es distinta, yo no sé si cuando haga esto obtenga la misma área. Pero como tiene que ser la misma área, entonces la misma función como está definida, entonces por aquí ya no va a ser un A, sino un G de A. O sea, el valor que recibe U cuando X vale A. Y por aquí el valor que recibe U cuando X vale B, G de B. Claro, como la gráfica no es la misma, probablemente haya que hacer eso para uno garantizarse un área igual. Es más, vamos a hacer un ejemplo. Me gustó tu pregunta y vamos a hacer un ejemplo de esto. Voy a borrar aquí, esto es simplemente para entender. Pero creo que vamos a hacer un ejemplo interesante. Vamos a hacer este ejemplo. No sé, integral de 0 a 1. Vamos a hacer la integral de 0 a 1. ¿De qué será? De x más 1 puede ser. Al cuadrado de x. Ya. Vamos a hacer esa integral. Me voy a permitir graficarla en GeoGebra. Me voy a permitir graficarla en GeoGebra, muchachos. Para que ustedes vean cómo es esta gráfica. Y cuando haga la sustitución, que se va a ver diferente. Creo que este espacio lo amerita porque creo que así uno entiende bien lo que está pasando. Vamos a... Sería x más 1 elevado a la 2. Esa es la que tenemos allá, ¿no? Es esa gráfica de allí. Es esa que tenemos aquí. Pero va de 0 a 1. ¿Ya? Es la que va de 0 a 1. Vamos a tomarle captura aquí y a pegarla acá. Bien. Es esa gráfica de allí, ¿ya? Entonces, un poquito más pequeña. Quiero que noten algo. Bien. ¿Qué significa que vaya de 0 a 1? Hombre, que en el eje X, que es este de aquí, estamos tomando el 0 y estamos tomando el 1. Y el 1 está un poquito arriba, así. Y el área sería toda esa, ¿no? Vamos a escribirla a otro color. Esta sería toda su área, ¿ya? Esa sería toda su área. Entonces, ese es el área que queremos calcular. Pero date cuenta, y aquí viene lo interesante, date cuenta que si nosotros hacemos sustitución, vamos a hacerla. Creo que no queda espacio, vamos a hacerla acá. Vamos a tomar U como lo que está dentro del paréntesis, ¿vale? Como x más 1. No es necesario, porque tú, a fin de cuentas, puedes desarrollar este binomio, ¿verdad? O sea, tú desarrollas el binomio y ya está.
y la integral que queda es sencillísima, pero vamos a hacerlo para ilustrar el ejemplo, digámoslo así. Digamos que u es x más 1, ¿verdad? Entonces de u simplemente sería de x, ¿no? Porque la derivada de esto es 1 y ponemos el de x. Vamos a hacer los cambios de límite. Uy, fíjate que en la integral original estos números dependen de x, o sea, aquí x vale 0. Entonces vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Si x vale 0, entonces vamos a aplicar lo que acabamos de aprender en la página pasada, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiene que valer u? Entonces, u tiene que valer, entonces reemplazamos aquí, ¿no? Reemplazamos aquí. U tiene que valer 0 más 1, o sea, 1. Y si x vale 1, entonces u tiene que valer 2, ¿verdad? Reemplazando en u, que es x más 1. Pero un momentico, muchachos, voy a cerrar la puerta aquí que mi papá está hablando. Uf. Ya vengo. Ya. Bien. Ya tenemos los valores de u correspondientes, ¿ya? Serían este y este. Entonces vamos a hacer la integral y ahora cambiamos los límites. Entonces nos va a quedar integral. Uy. Integral. Entonces, abajo antes era 0, pero ahora es 1, porque ahora estamos escribiendo la integral en términos de u. Y arriba antes era 1, ahora es 2. ¿Y qué nos va a quedar aquí? U a la 2 de u. Y esto es lo que te decía. No recuerdo quién hablaba ahorita. ¿Me repites tu nombre, por favor? Luis. Ah, eras Luis. Dale, dale. Fíjate que esta gráfica ya es diferente. O sea, u a la 2 no es esta gráfica, es esta. Porque parte del origen, ¿verdad? Parte del origen. Ahora este es el eje u y este es el eje f de u. Y ahora es diferente. ¿Por qué? Porque si tú pones de 0 a 1, mira lo que pasa. Este es 0, este es 1. Mira este pedacito de área. O sea, obviamente eso no nos puede dar esta área. Esta área es mucho mayor. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora esta integral va de 1 a 2, perdón. Suponte que por aquí está 1 y por aquí está 2. Entonces, sube así. Supongamos que choca por aquí. Date cuenta que ahora sí, el área parece que va a coincidir, ¿verdad? Porque es más o menos lo mismo. ¿Te das cuenta? O sea, cuando tú haces los cambios de variable, la gráfica que te queda no es la misma. No es la misma. Entonces, como no es la misma, tú no puedes garantizar que poniendo los mismos límites te quede lo mismo ya. Entonces tú tienes que hacer eso. Tienes que hacer esto, el cambio de límites, para asegurarte o para garantizarte a ti que el resultado al final te dé lo mismo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea detrás de esto, digamos, la parte intuitiva, la parte gráfica, por así decirlo. No vamos a hacerla porque creo que es súper sencillo. Vamos a hacerlo. Sería igual a 3 sobre 3 evaluado de 1 a 2, ¿verdad? Sería 8 tercios menos 1 tercio. Eso sería 7 tercios. ¿Ya? Eso sería el área. Porque 2 a la 3 es 8 y puse aquí 8. Ya, eso sería todo. Creo que sí respondí tu pregunta, Luis. Sí, sí. Listo, listo. Bueno, me sirvió. Sirvió hacer este ejemplo para ver la parte gráfica y todo. Y creo que ahora sí vamos a hablar de... Bueno, vamos a hacer un ejemplo más para llenar esta página. La verdad, esta página no gusta que quede vacía así. Vamos a hacerlo rapidito aquí. Y a la vez ustedes practican esto, ¿no? 3 menos 5x a la 2 de x. Bien, tomamos sustitución como lo que está abajo. 3 menos 5x. Entonces du sería menos 5 de x, ¿verdad? Y entonces dx solo sería, pasamos el 5 a dividir, el menos 5, menos un quinto de u. Hacemos los cambios de límites. Mira que en la integral que está con x, cuando x vale 1, entonces si x vale 1, entonces u vale, mira que u es 3 menos 5x, o sea, 3 menos 5 por 1. 3 menos 5, menos 2. U vale menos 2. Y si x vale 2, entonces u vale 3
menos 5 por 2, o 3 menos 10, que es menos 7. Listo, tienes ya tus límites, tus nuevos límites, ¿ya? Entonces, ¿cómo te va a quedar esta integral? Fíjate que eso es súper conveniente ya, porque ya tú no tienes que volver a la variable x, porque a veces así quedan integrales más complicadas y eso. Tu nueva integral definida va a ser la integral de menos 2. ¿Cuál era el que estaba abajo? Okay. Abajo estaba el 1. Uno tiene que respetar eso, ¿no? Abajo, abajo estaba el 1, ahora abajo va a ir el menos 2. De menos 2. Como arriba estaba el 2, ahora arriba tiene que ir el menos 7. Menos 7. De 1 sobre u al cuadrado de u. Y no nos olvidemos del menos 5. Del menos 5. Menos 1 sobre 5. Vamos a escribirlo afuera. Menos 1 sobre 5. Resolvemos. Entonces, eso es menos 1 sobre 5. Vamos a subir esta fracción. Sube como exponente negativo. Y ahora sí aplicamos lo que ya conocemos. La potencia. Sería u a la menos 3 sobre menos 3. Perdón, más 1, perdón. Menos 2 más 1 queda menos 1 sobre menos 1. Así. ¿Vale? De menos 2 a menos 7. Uno tiene que tener cuidado con los signos, porque mira que hay signos por todos lados, literalmente. Vamos a cancelar primero todos los signos que podamos y al final sí resolvemos. Mira que este negativo, o sea, este menos un quinto de aquí, este menos se cancela con este menos de aquí. Entonces, tras, se cancela. Quedándonos simplemente un quinto. Entonces, dentro del corchete nos queda igual a menos 1, ¿verdad? Porque abajo nos quedaría 1, simplemente lo quitamos. De menos 2 a menos 7, ¿vale? Entonces, ya, simplemente reemplazar. Fíjate que si reemplazamos el menos 7, nos queda menos 7 a la menos 1. O sea, menos 1 sobre 7, ¿no? Escribiéndolo ya en forma de fracción. Pero ojo aquí, después seguiría, o sea, por la fórmula, seguiría un menos. Este menos es sagrado, es el menos de la fórmula del teorema fundamental del cálculo. Pero si tú pones un menos aquí quedaría menos 2 a la menos 1 o simplemente menos un medio. Pero con este menos sagrado que está aquí, se convierte en un más, ¿ya? Entonces, más un medio. Y ya. Ahora simplemente sumar fracciones, pero, ajá. Vamos a sumarlas. Menos 2 más 7 sobre 14. Por un quinto. Pero esto no es necesario, simplemente lo que quiero que se lleven es, pues, lo que se hace aquí, ¿no? Nos queda un quinto por 5 sobre 14, 5,5, y esa área es 1 sobre 14. Ya, eso es. No es difícil, ¿vale? No es difícil. Bien, muchachos. Bueno, si tienen preguntas, igual pueden hacerme, me pueden interrumpir en cualquier momento, no hay problema. Y si no, pues vamos avanzando. Vamos avanzando, ¿vale? Y vamos a ver ahora sí integración por partes. Bien. Integración por partes. Escribirlo aquí. Integración por partes. Bien. Eso es una fórmula. O sea, la integración por partes al final te da una fórmula de integrales. Pero antes de llegar a esa fórmula, vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a acordarnos de la regla del producto en las derivadas, por allá en cálculo 1. ¿Qué se hacía? Nosotros teníamos, ¿no? Entonces, a ti te decían, no, calcule la derivada, vamos a escribirlo así, de este producto de funciones, f de x por g de x. Ya, tú tienes un producto de funciones allí, ¿vale? Pues y tú sabías derivar eso por la regla del producto. Tú decías, no, eso es la derivada del primero, ¿verdad? Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Regla del producto de allá de derivadas de cálculo 1, nada nuevo. Ahora bien, vamos a meter las integrales. Vamos a integrar, como esto es una ecuación, eso es válido, ¿verdad? Vamos a integrar ambos miembros de la ecuación. O sea, vamos a sacar integral aquí
y vamos a sacar integral aquí. Bien. Mira que cuando sacamos integral aquí, vamos a hacerlo. Va a quedar d sobre dx de f de x por g de x dx va a ser igual a la integral de f' de x g de x más f de x. Nada nuevo, ¿verdad? Simplemente hice regla del producto y estoy derivando ambos lados de la ecuación. Simplemente no estoy haciendo más nada de x. ¿Ya? Pero fíjate que la integral y la derivada son procesos inversos. O sea, yo puedo cancelar esta integral con esta derivada. Sí, yo puedo hacer eso. ¿Y qué me va a quedar? Simplemente las dos funciones solas. Así, f de x por g de x. Repito, porque como la integral y la derivada son procesos inversos, siempre que yo tenga la integral de la derivada de una función, yo puedo cancelar. O al revés, si yo tengo la derivada de la integral de una función, también puedo cancelar este con este y me queda simplemente la función de adentro. ¿Sí? Esa es como una propiedad de las integrales y de las derivadas. La integral de una derivada es la función y la derivada de una integral también es la función. Entonces cancelo integral con derivada y eso es igual. Y aquí podemos separar fracciones, date cuenta. Bueno, fracciones no, perdón, integrales. Podemos separar esta con esta. Entonces, se ha dicho eso, eso sería integral. La primera sería f' de x, que de x, no nos olvidemos del dx, más integral de f de x por g' de x de x. Así. Fíjate. Ahora bien, vamos a despejar. Uy, aquí es g'. Ahora vamos a despejar esta de aquí. Esa de aquí la vamos a despejar. ¿Cómo la vamos a despejar? Pasando esta integral para acá. Esta integral la vamos a pasar para acá, ¿vale? Cuando pasamos esta integral para acá, nos va a quedar esta integral sola de un lado de la ecuación. Esa integral sola la vamos a escribir, pero del lado derecho, ¿no? Para que sea bonito. Integral va a ser la integral de f de x, g' de x, de x. Y eso va a ser igual, simplemente esta la estoy escribiendo de este lado. Yo paso esta para acá, pasa restando, ¿verdad? Simplemente pasa restando. Y entonces, como ya tengo de ese lado f de x por g de x, después sigue menos la integral que ahí le estoy restando. Sería, bueno, vamos a escribir f' de x al lado del de x. Ya van a ver por qué. Vamos a escribir g de x primero. Esta es la famosa regla de integración por partes. Ya van a ver, dirán, o sea, ¿qué gracia tiene esto? ¿Para qué sirve? Okay. Pero tiene muchísima utilidad, porque hay integrales que no se pueden resolver por ningún método y hay que aplicar esto. La idea es la siguiente. Tú vas a tener una integral aquí, ¿verdad? Y va a ser complicada. No vas a poder resolverla por ningún método conocido. Tú vas a aplicar integración por partes para esta integral descomponerla en esta expresión. Cuando tú la descompones en esta expresión, la integral que tienes aquí restando, ¿ya? La integral que tienes aquí restando, esa sí tiene que poder resolverse fácilmente. ¿Me explico? Esta integral puede que no sea sencilla o simplemente sea imposible de resolver con los métodos previos, con los métodos conocidos. Tú vas a descomponer esta integral en esta expresión de aquí, para que la integral que te queda aquí restando sea, digámoslo así, una integral sencilla. Ahora, si esta integral tampoco es sencilla, puedes hacer también integración por partes con esta. Y así sucesivamente, hasta que llegues a una expresión sencilla. Bien. Pero vamos a hacer lo siguiente, porque de pronto a veces es difícil de recordar así. Entonces vamos a hacer, si hacemos vamos a hacer u f de x, ¿vale? Vamos a hacer u f de x. Vamos a hacer b, este es b de vaca, g de x.
para no escribir tantos paréntesis sin dejarlo así. Entonces, ¿quién sería de u? Recuerden, diferenciales es derivada de la función por el diferencial de la variable. Aquí tenemos f de x, ¿no? Sería f' de x, que es la derivada de f, por dx. Eso por sustitución, ¿verdad? Ustedes aprendieron eso. Y aquí db, ¿quién va a ser entonces? Va a ser la derivada de g por dx. Date cuenta que entonces, aquí lo que encerramos en un recuadro vamos a llamar expresión 1. Vamos a llamarla expresión 1. Fíjate que de la expresión 1, ¿qué tenemos en la primera integral? Tenemos f, bien, f es u, ¿verdad? Y tenemos g' de x. Pero ¿quién es g' de x? Mira que es db. Es todo db, g' de x. Entonces, pues, de 1, vamos a escribir aquí, de 1, tenemos que nos va a quedar integral. Pues date cuenta, f de x es u. Entonces vamos a poner aquí u. Vamos a escribirlo de un color azul. Tenemos u, ¿verdad? Y después tenemos g' de x. Eso es db. Todo de verdilla. Eso es db. ¿Y eso a quién va a ser igual? Va a ser igual a el producto de las funciones f de x por g de x, o sea, u por b. Eso va a ser u por b. U por b. Menos integral de, date cuenta ahora que tenemos g de x, pero g de x, mira quién es b o v. Es v. Y después que sigue f' de x, pero ¿quién es ese? Ese es de u. Entonces, aquí es de u. Y esa es la famosa integración por partes. Y la gente usa un dicho fácil para recordarlo. Es un día vi una vaca vestida de uniforme. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Así se lo aprende. Y sí, es sencillo. Un día vi una vaca vestida de uniforme. U, D, B, V, V de U. U, D, B, V, V de U. Sencillo. Y esa es la famosa integración por partes. De ahí sale ya, de la regla del producto. Fíjense que yo les dije que en la primera tutoría yo dije que cada método de integración tenía un inverso de un método de derivación. Por ejemplo, la sustitución por u es el inverso de la regla de la cadena. La integración por partes es el inverso de la regla del producto y cosas así, ¿ya? O sea, cada regla tiene como su respectivo inverso allá en la derivación, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, eso. Vamos a ver un ejemplo. Creo que con un ejemplo esto se entiende mucho mejor. ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo se hace este tipo de ejemplo? Vamos a ver un ejemplo y ustedes van a entender por qué es importante la regla, esta integración por partes, por qué es importante esta técnica. Bien, ejemplos. Vamos a ver aquí, ejemplos. Bien. Un ejemplo es la integral de x por el seno de x. Date cuenta que eso no, por el seno de x, date cuenta que eso no se puede resolver por ningún método conocido. Tú no hay manera de sustituir algo ahí. Tienes una función x y un seno de x aquí. Bien. Primero, recuerda la forma. De la integral que te dan, tú tienes que identificar quién va a ser u y quién va a ser db. Ya, mira, tienes que ver quién va a ser tu u y quién va a ser tu db. Entonces yo les voy a dar una pista. Mire. Ustedes van a elegir como u a la integral, digamos, a la expresión que sea como más fácil de derivar. Esa va a ser su u. Y la expresión que sea más fácil de integrar es la que van a tomar como su db. Porque recuerden, tienes que elegir quién va a ser tu u y quién va a ser tu db. Entonces,
Fíjate que de aquí tenemos x. X es lo más fácil del mundo de derivar. Lo más fácil del mundo de derivar. Porque la derivada de x es simplemente u, ¿verdad? Entonces, fíjate, u va a ser x. Bien. Y de b va a ser todo el seno de x. No se les puede olvidar el de x, también entra ahí. Entonces vamos a escribir aquí al lado, o sea, al lado de la u, vamos a escribir el de b. Y el de b va a ser seno de x de x. Ya. Y ahora abajo de u vas a escribir la derivada de u, o sea, de u. Y la derivada va a ser 1, ¿no? Porque es la derivada de x. Y abajo de db, tú vas a escribir la derivada de b. Perdón, la integral de b. Porque mira que aquí tienes db, tú quieres la integral. ¿Por qué quieres la integral? Porque recuerda que aquí tienes la integral. Mira, aquí tienes la derivada de b y aquí tienes su integral, b. Que naturalmente la integral de db es b. Bien, ¿quién va a ser? Va a ser, pues, la integral del seno, ¿no? Y la integral del seno es menos coseno, no se les puede olvidar eso. Que en integrales cambia el signo. En integrales, integral de seno menos coseno y la integral de coseno seno. Así. ¿Qué dice la fórmula? Recuerda, cuando ya tienes tu u de b, eso va a ser igual a u por b. Recuerda, u por b, entonces vamos a multiplicar en cruz estas dos. Eso va a ser u por b, o sea, el producto de estas dos. Y después te dice menos, recuerda, menos la integral de b de u. Pero ¿quién es b de u? B de u es esto, mira. Aquí es multiplicación y aquí también es multiplicación. Pero aquí no se te puede olvidar que cuando en esta multiplicación la integral lleva un menos. ¿Ya? Entonces, voy a escribir la fórmula aquí para que la tengamos ahí presentes. Es u de b igual a v menos integral de b de u. Esa es la fórmula, ¿no? La que vamos a usar. Bien, entonces, esa integral va a quedar, recuerda, va a quedar v, o sea, x por menos coseno de x. Menos x coseno de x. Después sigue menos sagrado de la fórmula. Recuerden que los menos de la fórmula son sagrados. Después sigue b por du, ¿ya? Pero mira que du es 1, o sea, ya, simplemente eso. Ah, bueno, mentira. 1 por dx, no, porque recuerden que es diferencial. 1 de x. O simplemente de x, por así decirlo. Entonces, va a ser menos la integral de menos coseno de x por dx. Menos coseno de x, ¿vale? Ahora sí, podemos cancelar estos dos menos. Este es el menos de la fórmula y este es el menos del menos coseno. Cancelamos menos, menos x, coseno de x, menos con menos más integral de coseno de x. Fíjate que ya resolver esta integral es súper sencillo, ¿no? Es la integral de coseno de x, la integral de coseno es seno. Pero fíjate que esta no era tan sencilla. Esta integral tiene un x y un seno, o sea, no hay manera si no es por partes. Entonces, finalmente la respuesta va a ser menos x coseno de x más seno de x. Ya, sencillo. Eso sería todo. Ya esa será la respuesta. Más c, pues. Eso será todo. Recuerden, partimos de una integral que es relativamente complicada. Aplicamos la técnica de integración por partes aquí. Este es el esquema, ¿no? Recuerden, siempre así. U y al lado de B. U al lado de B. Abajo de U y abajo de DB, B. Siempre. Siempre así. Siempre que hagan su integración por partes, háganlo así. Eso es importantísimo. Porque si no lo hacen así, se pueden enredar. Y recuerden, la primera multiplicación va a ser esta en diagonal, de arriba hacia abajo. Bueno, de arriba hacia abajo no importa. O sea, que multipliquen estas dos, eso es lo que importa. Y que después multipliquen las dos de abajo. ¿Ya? Recuerden, multiplican así, en esta diagonal, y después las dos de abajo. Y estas dos de abajo la meten en una integral, así, con un menos, no se les puede olvidar el menos, y ya. Preguntas con respecto a este ejercicio. Si tienen preguntas, las respondemos.
Bueno, parece que no tienen preguntas, muchachos, entonces continuamos. Uno, ¿cómo sabe cuándo usar esa integración? Cuando tienes el producto de dos funciones, ¿sabes? Cuando tienes el producto de dos funciones que tú dices, oye, me queda complicado resolverla porque con el tiempo te vas a dar cuenta que hay integrales que no se pueden resolver por sustitución. No tienes integrales, por ejemplo, un integral así. Por ejemplo, esta, x a la 2 y a la x. Pareciera que tú pudieses resolver de pronto, o sea, pareciera que pudieses usar sustitución, pero ¿qué sustitución usas ahí? Si te pones a pensar, pues no hay manera. Si u es x a la 2, por ejemplo, du, esto es sustitución normal. Sería 2x de x, pero date cuenta que en ningún lado tienen 2x de x, mira. No tienes nada, tienes un e a la x ahí, molestando. Si tomas u como e a la x, tampoco sirve, ¿no? Porque de u es el mismo e a la x de x y esta x a la 2 se queda por fuera. Uno hace integrales por partes cuando tienes el producto de dos funciones así. O sea, cuando tienes el producto de dos funciones y digamos, bueno, me atrevo a decirlo, digamos que esas funciones son un poquito diferentes, de naturaleza diferente. ¿En qué sentido de naturaleza diferente? Date cuenta que la primera es una función polinómica, o sea, es un x a la 2, un polinomio básicamente. Y esta es una función exponencial, o sea, no tienen relación, prácticamente ni tienen relación. Pero ojo, a veces hay funciones que no tienen relación, pero tú puedes identificar una sustitución. Por ejemplo, esta de aquí, x e a la x al cuadrado. Ah, eso es diferente. ¿Por qué? Porque si tú tomas como u a lo que está en el exponente de la e, entonces de u sería x, perdón, 2x de x. Pero fíjate que aquí tú tienes x de x. O sea, si pasas este 2 para acá, x de x sería du sobre 2. O sea, ya tú tienes que tener el ojo para ver esas cosas. O sea, para ver cuándo es posible o no hacer sustitución. Fíjate que aquí es fácil porque tú sabes que la derivada de x a la 2 involucra un x a la 1. Pero ya tienes un x a la 1 abajo, entonces te sirve. Al revés, no. Al revés es x a la 2 y a la x. No te sirve. No te sirve ninguna sustitución. ¿Ya? En este caso, aplicas por partes. En el caso que acabamos de hacer lo mismo, tenemos x seno de x. Tenemos dos funciones. No puedo relacionarlas mediante ninguna sustitución. Aplico integral por partes. Cuando ustedes escuchen integral por partes, yo creo que una manera de recordarlo bien es pensarlo. Como se llama integral por partes, estamos partiendo una función. Estamos partiendo una función en dos cosas, en el producto, en un producto y en una integral más sencilla. Estamos partiendo una función en un producto y en una integral más sencilla, recuerden eso. En un producto y en una integral más sencilla. En esos casos conviene aplicar integración por partes. ¿Ya? Otro ejemplo, obviamente con muchos ejemplos esto se entiende mejor. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer uno parecido a este. La integral de x coseno de 5x. Lo mismo, date cuenta que se parece al anterior, ya, porque tienes un x y una función trigonométrica, coseno. No es tan fácil relacionarlas. Recuerden, vamos a seleccionar como la que queremos derivar a la que sea más sencilla de derivar, ¿no? En este caso, x es como la más sencilla de derivar, porque la derivada es 1. Coseno de x, bueno, aquí añado un comentario. La que ustedes van a integrar tiene que ser una función que cuando tú la integres no te quede una expresión más difícil que la anterior. No sé si me explico, mira. Date cuenta que en el ejemplo anterior nosotros elegimos db como el seno ya, pero date cuenta que cuando integramos la b no nos quedó, oye bien, porque esto es importantísimo, es el corazón de la integración por partes. No nos quedó una expresión, esta es la integral, pero no nos quedó una expresión más compleja que esta. Entonces, mira que, por ejemplo, si yo elijo como db a mi x de x, mira, si yo elijo db como a x de x, y yo integro esto, bien, yo lo puedo integrar, sería x a la 2 sobre 2, ¿verdad? Es el integral de x. Pero date cuenta que nos queda aquí una expresión más complicada que la que ya teníamos.
O sea, es como si estuviéramos añadiendo un problema adicional. No es necesario. Mira que nos queda x de x. Es lo que teníamos. Integramos y nos queda un x a la 2. O sea, una potencia mayor. Entonces, realmente no nos conviene hacer esa integral. Tenemos que elegir la función que vamos a integrar como que cuando tú la integres no te quede una expresión más complicada que la que ya tenías. Esa es la idea. Esa es la que siempre eliges como la integral. Por eso es importante repasar integrales, ver bien, acordarse de todas estas cosas. Bien, ¿quién va a ser nuestra u? Entonces, ahora sí, nuestra va a ser x. Y entonces de u va a ser 1 de x, ¿no? O de x. Ahora bien, de b va a ser coseno de 5x de x. Ya, pongo de x porque es de b. O sea, y b va a ser, o sea, es la integral de la de arriba, ¿no? La integral de coseno de 5x. Recuerda que la integral de coseno es seno, y como hay un 5 metido aquí, tú sacas un 5, pero como denominador. Así. ¿Ya? Como tienes un 5 aquí, tú sacas un 5 aquí en el denominador. Y recuerda, es el producto de estas dos. Entonces eso nos queda un quinto x seno de 5x menos, recuerda que este menos es sagrado por la fórmula, el producto de estas dos. Recuerda, la diagonal está de aquí y el producto de las dos de abajo. Menos integral de un quinto seno de 5x. Bueno, el un quinto lo podemos sacar, ¿no? Aquí. Integral de seno de 5x de x. Así. Pero fíjate que ahora ya tenemos una integral sencilla. Seno de 5x. Esa integral es sencilla. Vamos a ajustar aquí el tamaño. Vamos a poner aquí ejemplo 1 para no confundir. Ejemplo 1. Y aquí ejemplo 2. Bien, date cuenta que esa integral es sencilla realmente porque la integral de seno es menos coseno. Pero recuerda que tienes un 5 ahí acompañando. Entonces tienes que escribir un 5 dividiendo. Diferente hasta un quinto, ojo. Yo hablo del integral nada más, olvidándonos un momento del un quinto. Entonces eso va a ser, esa integral nos va a quedar 1 sobre 5x seno de 5x menos el un quinto y la integral de lo que está en la integral, valga la redundancia. O sea, menos 1 sobre 5, ¿verdad? Porque la integral del seno es menos coseno. Coseno de 5x. Así, más c. Simplificamos un poco, nada del otro mundo. Aquí, menos con menos se va. Nos va a quedar un quinto x seno de 5x más, multiplicamos aquí los denominadores, un quinto por un quinto, 1 sobre 25 coseno de 5x más c. ¿Ya? Esta es la respuesta. Date cuenta, lo mismo, o sea, no hicimos nada nuevo, simplemente integramos. Lo importante fue ver cómo debía ser la... O sea, yo creo que lo importante es la escogencia, ¿sabes? Lo importante es la escogencia de esto. Ahí está algo muy interesante. Porque tú tienes que tener como ese ojo, ¿sabes? Tienes que tener ese ojo para ver bien cuál es el que tienes que coger, o sea, cuál es la que vas a integrar y cuál es la que vas a derivar. Entonces recuerda, la que vayas a escoger como la que vas a integrar, cuando lo integres, mira que no te quede una expresión más complicada que lo que ya tenías, porque es como agregarte un problema que, o sea, es agregarte algo que es innecesario. La que vayas a integrar, date cuenta que hace algo sencillo. Y la que vas a derivar, pues, no sé, no sé qué decir. O sea, a veces pasan cosas muy locas. Piensen en la integral, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Esto, con muchos ejemplos esto queda más claro. Otro ejemplo.
Y cuando, bueno, no sé si ustedes ya vieron integrales por partes ya en la clase, pero y si cuando lo vean, esto va a ser pan comido para ustedes. O sea, esto va a ser fácil. Otra, x y a la x de x. Esta integral es famosísima, yo se los digo. Es más, hasta se la pueden aprender de memoria. Bien, ¿cuál vamos a elegir como la que yo quiero integrar? Si alguien sabe, pues lo escucho. ¿Cuál sería más conveniente? O sea, con lo que les acabo de decir, entre x y a la x, ¿cuál me conviene integrar? ¿Cuál creen ustedes? A ver. Ujú. Están callados. Y a la x, muchachos. Y a la x. Porque a la x, cuando tú la integras, te da lo mismo. Ya. Entonces, no te añades un problema. Pero si elegimos x, es más complicado. Porque cuando la integres, te va a quedar x a la 2 sobre 2. Algo más complicado ya. Entonces, recuerda, tú vas a elegir la que vas a integrar, vas a elegir como la que cuando la integres, no te quede algo más complicado que lo que ya tenías. Entonces, u, o sea, la que vas a derivar, siempre la que derivas es u y la que integras es de b. U va a ser x. Entonces de u va a ser de x y de este lado de b va a ser e a la x. Por lo tanto b, perdón, e a la x de x. Recuerda que el de b siempre lleva el de x. Y por lo tanto b va a ser simplemente e a la x, que es la misma, ¿no? Ya. Entonces, cuando vamos a hacer ya la integral por partes, recuerda, es el producto de estas dos, el producto de esas dos, es decir, x e a la x menos el producto de estas dos de abajo. Eso es menos integral de e a la x de x. Y esta es fácil porque es la integral de e a la x. La integral de e a la x es e a la x. Esto es x e a la x menos e a la x más c. Ya, esa es la respuesta. Realmente esa es la respuesta. Ahí creo que me escribieron algo. Dale, Eliana. Eliana, espérate ahí y te paso el documento para que guardes tu sesión y bueno, las asistencias anteriores. Y los que están, pues pueden ir. Sí, deja el código o métete en ese Excel y lo metes ahí. ¿Ya? Vale. Bueno, déjalo ahí, no importa. Bien, muchachos. ¿Ya? O sea, es así de sencillo. Esa es la idea de las integrales por partes. Ya. Vamos a poner un ejemplo parecido. Re parecido. Ejemplo 4. Sería x a la 2 por e a la x de x. ¿Ya? Este ejemplo. Es sencillo. Es sencillo porque sigue la misma lógica que la anterior ya. Es decir, tú vas a elegir como de b a la que sea más fácil de integrar. O sea, cuando lo integres no te queda una expresión más complicada. En ese caso ya la x. Entonces u va a ser x a la 2 y su derivada va a ser 2x de x. No se te puede olvidar el 2x, no se puede olvidar los de x. Y la que vas a elegir como la que quieres integrar va a ser e a la x de x, porque b va a ser simplemente e a la x. O sea, lo mismo. No estamos, cuando integramos no nos queda una expresión más complicada. ¿Me explico? Entonces, el resultado va a ser el producto de estas dos, recuerda. El producto de estas dos, o sea, u por b. U por b. Esto es x a la 2 y a la x. Y después el producto de estas dos con el menos. Menos 2 por este 2 integral de x y a la x
de x. Pero date cuenta de algo curioso. Esta que tenemos aquí, ya nosotros la calculamos. Mira, es la del ejemplo 3. O sea, ya la tenemos. La respuesta es la que está en la nubecita. O sea, lo que te está diciendo esto es que esta también le tienes que aplicar integral por partes, porque tampoco la puedes resolver por ningún método conocido. Pero ya la hicimos, está en la 3, y el resultado daba esto, ¿recuerdas? Entonces ya como ya tenemos la respuesta, que es el ejemplo anterior, nos queda x a la 2 y a la x menos 2, paréntesis, la integral esta, pero esa integral es la que está en la nubecita, o sea, x y a la x menos y a la x, sin el más c. Más c lo podemos poner al final. Eso es x a la 2 y a la x menos aquí. Repartimos el menos 2. Menos 2x y a la x menos con menos más 2 y a la x. Ya, más c. Y esa es la respuesta. Date cuenta que en eso consiste básicamente la integración por partes. Ya. No es... Vamos a hacer un ejemplo interesante. Este es interesante. Es la integral del logaritmo natural. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Logaritmo natural no es 1 sobre x. No, no, no. Recuerden, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Pero la integral no. Integral del logaritmo natural de x. Ustedes dirán, ¿cómo hacemos aquí? Porque no tengo el producto de dos funciones. Tengo nada más logaritmo natural. Bueno, date cuenta que ese logaritmo natural es como si tuviera un 1 multiplicado, ¿verdad? Vamos a tomar ese 1 como lo que queremos integrar y tú dirás, pero cuando integramos 1 nos queda una expresión más complicada, nos queda x. Pero, ¿qué otra opción tenemos? Si tomamos como lo que queremos integrar al logaritmo natural, pues no tiene sentido, es el mismo problema, ¿no? Porque precisamente nos están preguntando por la integral del logaritmo. Pero date cuenta que la derivada del logaritmo sí es sencilla, es 1 sobre x. Ya, o sea, tú tienes que relacionar, ok, ¿cuál me conviene integrar y cuál me conviene derivar? Tienes que relacionar esas dos. ¿Cuál me conviene integrar y cuál me conviene derivar? La que me conviene derivar es logaritmo natural. O sea, u. U es la que siempre derivamos, b es la que siempre integramos. U va a ser logaritmo natural de x, y entonces de u, pues es su derivada, ¿no? Logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x de x. De este lado, escribimos db, y db es lo que queremos integrar siempre. Db, ¿qué es? Es 1 de x. 1 de x, o sea, de x simplemente, ¿no? De x. Y la integral, simplemente, x. Y recuerda, este por este, es decir, la respuesta es x, logaritmo natural de x, menos integral de este por este. X sobre x de x. Pero fácil, x sobre x es 1. Entonces, esto es x logaritmo natural de x menos integral de dx. Aquí hay un 1, ¿no? Y esto es x logaritmo natural de x menos x más c. Y esta es la respuesta. Sencillo. La verdad es sencillo. Y esa es la... ¿Dónde estaba el truco? Pues en ver, porque tenías una sola, ¿no? Tenías logaritmo natural de x. Pero date cuenta que nos convino poner un 1 aquí para hacer esto y llegar, mira, a la respuesta. Esta es la integral del logaritmo de x, muchachos. Esta es la integral. La derivada sí es 1 sobre x nada más. Pero la integral del logaritmo de x es esta expresión que está aquí. ¿Ya? Bueno, un ejemplo interesantísimo. Y en este ejemplo se aplica algo muy curioso. Es algo que de pronto, pues ustedes no han visto, pero es interesantísimo. Es más, me voy a permitir hacer un espacio aquí para sacarle un buen espacio a esta integral que voy a hacer. Esta integral es una integral muy famosa para las personas que ya están viendo integrales por partes.
Yo se las voy a presentar y ustedes van a ver. Es la integral de secante a la 3 x. Esa integral es interesantísima, eso lo digo. Esa integral, vamos a hacerla por partes. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues tenemos una secante a la 3. Fíjate lo que vamos a hacer. Secante a la 3, vamos a separarlo en secante a la 2 por secante. Nada nuevo. La separamos en secante a la 2 por secante. Así. Por secante. Ahora, date cuenta que tú, ¿qué vamos a elegir? Ahora sí ya tenemos el producto de dos funciones ya. Así. Podemos aplicar integración por partes. Fíjate que nos conviene integrar secante a la 2. ¿Por qué? Porque la integral de secante a la 2, muchachos, es tangente. La integral de secante a la 2 es tangente porque la derivada de tangente es secante cuadrada. Entonces nos conviene tomar como la que queremos integrar secante a la 2. Entonces, fíjate, mi u, entonces es quién la que quiero derivar. Esa es mi u, la que quiero derivar. U va a ser la otra, ¿no? Secante de x. Secante de x. ¿Y quién es la derivada de secante? Secante por tangente, por derivada de funciones trigonométricas, nada nuevo. Esto es secante de x por tangente de x. Así. Del otro lado, es la que es de b, o sea, es la que yo quiero la que yo quiero integrar, perdón. Es secante a la 2 de x. Pero recuerda entonces que la integral de secante a la 2 es tangente. Perfecto, mira que nos quedó una expresión incluso más simple que la anterior. Incluso más simple. Bien, vamos a hacer integrales por partes. Esto es, tomamos este por este y después este por este. Por eso recalco el orden, hacerlo de esta manera, para que no se les olvide que es así, ¿vale? Para que no se les olvide que es así. Pero tampoco se centren mucho en eso, la idea es que piensen, ok, cuando yo hago por partes es u por b y después integral de b por du, la formulita. Entonces esto va a ser igual, el producto de estas dos, esto es secante por tangente, secante x, tangente de x, menos integral, ¿verdad? Esto es por la fórmula, menos integral de por partes, del producto de estas dos. Pero el producto de estas dos es secante por tangente cuadrada, porque quedaría secante por tangente, o sea, secante por tangente cuadrada. Así, de x. Bien, tú dirás, bueno, ¿qué podemos hacer con esta expresión de aquí? Fíjate y recordamos aquí, pon aquí, recordar. Fórmula una identidad trigonométrica que tangente a la 2 de x más 1 es secante de x, secante a la 2 de x. ¿Ya? O simplemente que, bueno, sí, esto. Recordar, importante, para la tangente que está aquí. Para esa tangente, despejamos tangente de aquí. O sea, tangente a la 2 es simplemente secante a la 2 menos 1. Es simplemente secante a la 2 menos 1. De modo que esto nos quede igual. Nos quede igual a secante por tangente, que es lo que ya teníamos ahí, ¿verdad? Secante de x por tangente de x. Menos la integral, vamos a hacerlo por pasos, de secante de x por tangente a la 2. Pero ¿quién es tangente a la 2? Es secante menos 1. Pasamos este 1 para acá. Secante a la 2 de x menos 1 de x. Resolvemos. Esto es secante de x tangente de x menos la integral secante por secante a la 2, secante a la 3.
secante por menos 1 menos secante. Podemos separar integrales. Claro, eso lo podemos hacer. Y entonces esto va a ser igual a secante de x por tangente de x menos la primera, nos queda secante a la 3. Y la segunda nos queda, ¿verdad? Menos por menos, aquí. Menos con menos, nos queda positivo secante de x. De x. Ahora, fíjate que, ¿qué nos damos aquí? Vamos a hacer la integral de secante de x. La integral de secante de x, aquí se lo escribo como a un ladito. La integral de secante de x es logaritmo natural, de secante de x más tangente de x. Importante, ¿vale? Esa es la integral de la secante. Esto es igual a secante de x por tangente de x menos la integral de secante a la 3 de x más logaritmo natural de, que es la integral de secante de x más tangente de x. Pero date cuenta que esta integral que está aquí es la misma integral del problema, es esta. Entonces, ¿cómo la resolvemos? ¿Cómo la resolvemos? Date cuenta, tenemos, o sea, lo que llevamos es lo siguiente. Tenemos que voy a reescribir la expresión de arriba. O sea, hasta ahora esto es puro igual, ¿no? Descompusimos, hicimos por partes, etcétera, etcétera. Pero originalmente, o sea, en esencia lo que tenemos es que la integral de secante a la 3 de x es igual a toda esta expresión que está aquí. Es decir, secante de x por tangente de x menos la integral de secante a la 3 de x más logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Fíjate, lo curioso de esto es que aquí tenemos secante y aquí tenemos secante. Si yo paso a sumar esta integral que está aquí, yo la paso a sumar, me va a quedar aquí de este lado de la ecuación secante a la 3 más secante a la 3. Eso es 2 secante a la 3, ¿no? O sea, yo voy a pasar esta integral que está acá a este lado de la ecuación, quedándome simplemente la suma de dos integrales iguales, simplemente sería 2 veces la integral de secante a la 3 de x. Eso sería secante de x por tangente de x más logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Así. Y este 2 que está acá, yo lo puedo pasar a dividir. ¿Ya? Entonces, yo paso a dividir ese 2. Simplemente. Me queda dividiendo toda esta expresión. Lo reparto en las dos partes. Por un lado, un medio secante de x tangente de x. Y por el otro lado, un medio logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Más c, porque ya terminamos. Y ya, esa es la integral. Ya, esa es la integral literalmente. Es un poquito diferente, porque mira que tuvimos que despejar la misma integral. O sea, cuando hicimos por partes, nos quedó la misma integral ahí. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Cuando nos queda la misma integral, la pasamos al otro lado, ¿vale? La pasamos al otro lado y despejamos la integral. Y aquí está. ¿Eso es legal? Sí, eso es legal. Eso se puede hacer. Eso se puede hacer, ¿vale? Eso se puede hacer. Nada más están ustedes dos. No sé si tienen preguntas con respecto a la integral que acabamos de hacer.
Bueno, ahora todo ha quedado claro. Listo, dale, todo bien. Esta integral es interesante, la verdad. Integral de secante a la 3. Fíjate que, de hecho, este mismo argumento sirve para secante a las 5, secante a las 7, secante a las 9. Tú puedes hacer lo mismo, solo que es mucho más trabajado. Si tú vas a hacer secante a las 5, haces el mismo proceso. O sea, divides así. Divides en secante a la 4 y en secante. Haces este proceso, pero tienes que hacer por partes como 2 veces. Y te va a quedar por aquí un secante a las 5 que lo pasas al otro lado y resuelves. Y es la misma idea. Sería chévere, me gustaría que ustedes hicieran el ejercicio de intentar secante a las 5 y a ver qué llegan. Sería bueno, la verdad. Se lo dejo como tarea moral. Bien, el ejemplo que sigue tiene la misma lógica. O sea, el ejemplo que sigue es importante. Y es importante también porque los profesores normalmente no dicen este tipo de cosas que les voy a mostrar ahora, pero sí los libros. O sea, yo digo que los profesores de pronto no se meten con esto porque dirán, no, de pronto pues el curso se atrasa o algo. Pero lo que yo les voy a mostrar es un método para resolver potencias enésimas de algunas funciones, ¿no? Y el ejemplo dice, demuestre que la integral del seno a la n de x, seno a la n, una potencia enésima del seno, es igual a menos 1 sobre n coseno de x por el seno a la n menos 1 de x más n menos 1 sobre n integral del seno a la n menos 2 de x de x. Esa expresión que se ve complicada, vamos a demostrarla. No es difícil, o sea, de verdad. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior. Vamos a escribir aquí solución. Bien, partimos de aquí. Partimos de que seno a la n, van a ver que es interesantísimo. Esto les va a ayudar y les va a ayudar a mejorar su comprensión de integrales por partes y con eso pueden hacer ejercicios y los ejercicios normales ya les van a parecer sencillos. El seno a la n, yo lo puedo escribir como por seno a la, yo lo puedo escribir como seno a la n menos 1 por seno a la n, ¿verdad? Perdón, por seno a la 1. Yo puedo hacer eso. Puedo escribirlo como seno a la n menos 1 por seno de x. Simplemente separé. Cuando estoy aquí, ahora sí vamos a aplicar integral por partes. De otro color, ¿no? Azul. Vamos a tomar como nuestro u. Nuestro u va a ser este que está aquí. ¿Ya? Ese va a ser nuestro u. Seno a la n menos 1 de x. Cuando lo derivamos, pues la derivada de esto, ¿no? La derivada de seno, coseno. Multiplicando con n menos 1. Pues porque ajá, por n menos 1 por la derivada interna. Recuerda que es regla de la cadena. O sea, esto es como si tú tuvieras, por ejemplo, seno a la 2 de x. Tú derivas eso como, bueno, tú bajas el 2, ¿no? 2 seno de x por la derivada interna, que es coseno. Aquí me equivoqué. Recuerda, bajamos el exponente, n menos 1 por seno, y abajo, arriba, restas 1, ¿no? N menos 2x por la derivada interna. La derivada interna es la derivada del seno, o sea, coseno de x. Es todo eso, expresión. De x. Del otro lado, de b. Pero de b, vamos a tomarlo como seno de x de x. ¿Ya? Seno de x de x. Y b
va a ser la integral de eso. La integral de seno, recuerda que es menos coseno. Cuando estamos aquí, ahora sí, hacemos, recuerda que es los dos de arriba, perdón, el de arriba, o sea, esta diagonal y después los dos de abajo multiplicados. Y entonces mira que nos va quedando. Nos va quedando, ¿te acuerdas? U por B, o sea, esto es menos coseno de X por seno a la n menos 1 de X. Menos, recuerda que este menos es sagrado por la fórmula, la integral de esas dos expresiones que se ve complicado, pero no lo es. Van a ver. N menos 1 seno a la n menos 2x coseno de x. Estoy escribiendo esta expresión, ¿no? La expresión está de aquí. Por esta de aquí. Y aquí no es de x. Por menos coseno de x. Y el de x este de aquí. Esta segunda, que en apariencia se ve complicada, no lo es. Por ejemplo, mira que este menos se cancela con este menos. Comenzando por ahí. Segundo, n-1 es una constante, porque n es un número natural, arbitrario. Bueno, no arbitrario, es mayor o igual que 2. O sea, n, aquí se me olvidó especificarlo, n es mayor o igual que 2. ¿Ya? Porque si es 1, pues esto es seno a la 1 y no tiene sentido porque seno a la 1 ya lo sabemos resolver. Bien, sacamos el n-1, ¿no? Sacamos el n-1. Nos queda menos coseno de x, seno a la n-1 de x. Sacamos el n-1, así, n-1. Espérate ahí. Siento que me volé algo. No, creo que está bien. Dale, integral. Nos queda dentro de la integral seno a la n-2 x. Y mira que de este lado queda coseno a la 2. Ya. Pero entonces tú sabes que coseno a la 2, por la identidad pitagórica, es 1 menos seno a la 2 de x, ¿verdad? Eso nosotros lo sabemos. De modo que esto nos queda menos coseno de x seno a la n-1 de x más n-1, así en paréntesis porque es un número todo, seno a la n-2 de x por coseno a la 2, pero coseno a la 2 recuerda que es 1 menos seno a la 2 de x, ¿vale? Así. Repartamos esto aquí. Claro, eso lo podemos hacer. De modo que nos queda menos coseno de x seno a la n-1 de x más paréntesis n-1 integral de seno a la n-2 por 1 es seno a la n-2. Seno a la n-2 por seno a la 2, recuerda que se suman exponentes, sería n-2 más 2. Se cancelan los 2 y nos queda n. Simplemente seno a la n. Pero recuerda que este menos de aquí hace que aquí venga un menos. Sería seno a la n de x. Ahora sí, de x. Mira que esto lo podemos separar en dos integrales, ¿verdad? Eso lo podemos separar en dos integrales. Sería menos coseno de x seno a la n-1 de x más, por un lado tenemos, recuerda que este coeficiente se reparte en las dos integrales, ¿no? Por un lado, seno a la n-2 de x y por el otro, menos, importante ese menos, esta de aquí, n-1, hemos sacado el menos y se lo hemos puesto encima de esa constante, o sea, enfrente. Integral de seno a la n de x
de X. Pero date cuenta que esto que está aquí, olvídate un momento de la constante, ¿no? Mira que esto que está aquí, a que está igualado, o sea, toda esta expresión, este último igual a que está igualado a seno a la n. Entonces tenemos una misma integral. Este integral, este seno a la n, esta integral, la vamos a pasar al otro lado de la ecuación, con este acompañando este seno a la n. Y entonces nos va a quedar algo así. Entonces, la integral de seno a la n de x más, recuerda, este menos pasa como más n menos 1 integral de seno a la n de x, eso es igual. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó este de aquí más este de aquí. Sería menos coseno de x por el seno a la n menos 1 de x más n menos 1 integral de seno a la n menos 2 de x. Sumamos. Aquí tenemos un 1, aquí tenemos un n menos 1. Como estas expresiones son semejantes, nos queda 1 más n menos 1. Eso es simplemente n. O sea, n veces la integral del seno a la n. Y eso igual a la expresión que tenemos allá, ¿no? Menos coseno de x seno a la n menos 1 de x más n menos 1 integral. Fíjate, ya la integral de seno a la n menos 2 es que fíjate que, por ejemplo, si n es 2, o sea, si n es 2, si este n es 2, esta integral pues sería seno a la 2 menos 2, o sea, seno a la 0. Sería seno a la 0, pues es 1. O sea, nos quedará simplemente la integral de dx. Cosa que es fácil. Si n es 3, date cuenta que aquí, en esta integral de aquí nos quedaría seno a la 1, porque sería seno a la 3 menos 1. Pero seno a la 1 la sabemos resolver. ¿Ya? Si es seno a la 4, aquí nos queda seno a la 2, que no es tan sencilla, pero es muchísimo más fácil que seno a la 4. O sea, esta fórmula se llama fórmula de reducción, muchachos. Fórmula de reducción en el sentido de que si tú tienes un seno elevado a una potencia muy alta, tú puedes usar esta fórmula para que te quede una integral con un seno a una potencia 2 veces menor. O sea, 2 veces menor no. Sí, 2 números menor. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea. Se llama fórmula de reducción por eso, ¿ya? No la van a usar mucho, pero creo que esta parte, creo que los ayuda a entender bien, mejor esto de integrales por partes. Sin embargo, sí, realmente sí se usa. O sea, sí se usa. Más n menos 1 integral de seno a la n menos 2 de x. Y ya, mira que ya tenemos prácticamente todo porque aquí tenemos la integral del seno a la n. Y este n que está multiplicando pasa dividiendo para tener la integral toda. Entonces, casi no nos va a caber la integral de seno a la n de x es menos 1 sobre n coseno de x seno a la n menos 1 de x más n menos 1 sobre n integral de seno a la n menos 2 de x. Y lo hemos probado. ¿Ya? Lo hemos probado. Así lo hemos probado. Ya. ¿Ven? No es... Bueno, sí es complicadito, pero creo que es importante que ustedes conozcan estas cosas para que se vayan con más conocimientos y no, realmente, sí, eso es. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Y con el ejercicio anterior, no sé si tengan preguntas, muchachos. Entonces, si hay un paso que les incomodó, que les dio rasquiña, no entendieron muy bien. Es larga. O sea, esta
demostrar estas fórmulas de reducción es largo. Pero quédense con la fórmula, porque ya ven cómo resolver esto. Repasen cómo se resolvió esta integral. Importante. Aquí se aplica, o sea, el concepto de integral por partes, aquí está bien descrito ya. Vamos a hacer un ejemplo ya más aterrizado, más sencillo. Más ejemplos. Ahora es integral definida. La integral de 0 a 1 medio de x por el coseno de pi por x. De x. Ahora tenemos una integral definida, pero aquí tenemos una integral por partes. O sea, olvidémonos un momento de los límites de integración. Olvidémonos un momento de esto, ¿vale? Resolvamos la integral indefinida. Vamos a poner aquí. Resolvamos la integral indefinida. Resolvamos la integral indefinida. Esto es la integral de x por el coseno de pi x. Al final les ponemos los límites de integración. Recuerda, cuando tenemos así estos casos, mira que si yo integro coseno, no me queda una expresión más complicada. Yo puedo integrar coseno. Entonces, ¿cuál es la que voy a derivar? X. Entonces, u, que es x, es la que yo voy a derivar. Es decir, du sería de x. Un momentico aquí. Un segundo. Listo, ya. Gloria. Ya. Sí, entonces la que vamos a integrar es coseno, ¿vale? Integramos coseno, o sea, escribimos sería coseno de pi x de x. Y cuando nosotros integramos eso, ese pi pasa a dividir. La integral de coseno es seno, o sea, 1 sobre pi, seno de pi por x, así. Entonces recuerda que es este por este, menos la integral de este por este. De modo que nos queda, sería x, 1 sobre pi por x, estamos multiplicando u por b. Seno de pi por x, menos integral, ahora este con este. 1 sobre pi, pero 1 sobre pi es una constante, lo sacamos de la integral. Seno de pi por x, de x. Y seno de pi, pues es sencillo porque vamos a escribir aquí 1 sobre pi, x, seno de pi por x. Es sencillo porque, desde ahí lo escribo, pues es la integral de seno. La integral de seno pues es menos coseno. Pero recuerda que hay un pi aquí, una constante aquí. Esa constante pasa a dividir así. Pasa a dividir. Eso se hace en estos casos ya. Por sustitución, ¿no? Por sustitución básica, uno ve que le queda eso. Más c. No, más c no, porque es una integral definida lo que queremos hacer. Y en integrales definidas no ponemos el más c. Menos con menos se va. Menos con menos da más. 1 sobre pi por 1 sobre pi da 1 sobre pi a la 2. Y esto nos queda 1 sobre pi x. Seno de pi por x más 1 sobre pi a la 2 coseno de pi por x. Fíjate que ahora que tenemos esto, ahora sí, vamos a cerrar esto sin un corchete, porque ya vamos a resolver la definida, ¿no? O sea, con los límites. Sí. Bien. O sea, donde está aquí vamos a poner un medio y un medio. Por un lado nos va a quedar 1 sobre pi por un medio seno de pi medios más 1 sobre pi a la 2 coseno de pi medios. O sea, porque aquí nos queda pi por 1 sobre 2. Después sigue menos, recuerda que este menos es por el teorema fundamental del cálculo.
donde está x pongo 0, pero en esta expresión, cuando pongo 0, eso me anula toda esta expresión. Ahora sigue esta expresión, que sería menos 1 sobre pi a la 2 por coseno de pi por 0, o sea, coseno de 0. Fácil, porque seno de pi medios es 1, ¿ya? Eso es por trigonometría. Seno de pi medios 1. Entonces nos va a quedar simplemente aquí pi medios. Coseno de pi medios, 0. Por lo tanto, esta expresión se anula. Coseno de pi medios, 0. Y coseno de 0 es 1. Entonces nos queda simplemente menos pi al cuadrado. Menos 1 sobre pi al cuadrado. Y ya está la expresión. Si tú quieres, pues simplificas un poco, pero ya no es necesario. Ya con este número ya. Esa es la respuesta correcta. Vamos a hacer un ejemplo más. Un ejemplo más. Para que sepas relacionar bien integral definidas con integral por partes. ¿Ya? Otro ejemplo sería la integral de 0 a 4 de x a la 2 más 1 e a la menos x de x. Entonces, siempre que tengas una polinómica y una exponencial, tú vas a integrar la exponencial y a derivar la polinómica, siempre. Entonces, nuestra u, en ese sentido, va a ser x a la 2 más 1. O sea, la que vas a derivar siempre tomas como tu u a la polinómica. Entonces, de u va a ser 2x de x. Por otro lado, de b va a ser la que vas a integrar. Vamos a integrar e a la menos x. Entonces, esa es e a la menos x de x. Entonces, b va a ser, ves la integral de a la menos x, la integral de a la menos x. Le pones un menos por delante, simplemente menos e a la menos x. Esa es la integral. Recuerda, esta diagonal, recuerda, es u por b. Aquí es u por b, o sea, x a la 2 más 1 por, bueno, vamos a escribir un menos por delante porque hay un menos del e, menos, aquí, e a la menos x, ¿ya? Bien. Ahora sigue este por este, ¿ya? Sería este por este. Pero mira, vamos a escribirlo todo. Sería menos integral de esta expresión por esta expresión. Entonces, menos e a la menos x por 2x de x. Bien. Fíjate que este menos con este menos se vuelve más. Nos queda menos x a la 2 más 1. E a la menos x. Menos con menos más. Este 2 lo podemos sacar. Integral de e a la menos x por x. Vamos a escribir el x por delante. X e a la menos x de x. Ok, mira que esta integral, de nuevo hay que aplicar por partes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjate que tenemos una polinómica y una exponencial. O sea, los métodos conocidos no nos sirven. Vamos a aplicar por partes. Vamos a escribir de otro color aquí. Recuerda, como tenemos una polinómica y una exponencial, la polinómica es la que vas a tomar como tu u. O sea, la que vas a derivar, en otras palabras. U entonces va a ser x. Y de u, pues la derivada de x es 1. Entonces sería simplemente de x. Y entonces la exponencial es la que vas a integrar. O sea, comienzas por db. db sería e a la menos x de x. Y b, pues es la integral, ¿no? Sería, recuerda, la integral simplemente es con un menos por delante. Por el menos que está aquí arriba, ¿no? Menos e a la menos x. Y entonces ahora sí, sería este por este. Y después este por este. Eso sería todo. Entonces sería igual a menos. No olvidemos que esta expresión ya estaba ahí. Menos x a la 2 más 1 y a la menos x más ese 2 que está en el integral, tú lo vas a dejar allí. O sea, ese 2 afecta toda la integración por partes. Vamos a hacer un paréntesis grande. Sería este por este, es decir, menos x y a la menos x. Después, menos por el menos de la fórmula, ¿verdad? La fórmula de integración por partes, menos la integral, pero mira que con este menos de aquí se convierte en un más, como le hicimos ahorita. Más integral de
e a la menos x de x. Pero, pues la integral de a la menos x ya la sabemos resolver, ¿no? Esta integral de aquí es simplemente menos e a la menos x. Entonces, pues esto finalmente nos queda menos x a la 2 más 1, así en paréntesis, e a la menos x, más 2, por ese 2 recuerda que afecta todo ya, menos x e a la menos x, y la última integral que es esta que está aquí, menos e a la menos x. Pero recuerda que es una integral definida ya, en el sentido de que entonces tú, toda esta expresión, la tienes que evaluar en los límites de integración. Es decir, de 0 a 4. Recuerda, evalúas primero en el de arriba. Cuando evalúas en el de arriba, o sea, en todos los lugares donde esté x, vas a poner 4. Menos, aquí sería 4 a la 2, 16. Más 1, 17. Sería menos 17e a la menos x, o sea, a la menos 4. Más 2. Entonces, aquí nos va a quedar menos 4e a la menos 4 menos e a la menos 4. ¿Ya? Después sigue, recuerda, sigue un menos por la fórmula del el menos sagrado ya, el menos sagrado de teorema fundamental del cálculo. Donde está x, vas a poner 0, o sea, 0 aquí, entonces nos va a quedar. Pero mira que con este menos que está aquí afuera, este menos se convierte en un más. Aquí nos va a quedar 1. E a la 0 también es 1, nos va a quedar simplemente 1. Y aquí, donde está x, pones 0. Cuando pones 0 aquí, esto se cancela. Y cuando pones 0 aquí, esto se convierte en menos 1. Pero recuerda, estamos en la parte del menos porque estamos evaluando abajo. Este menos 1 con el menos de la fórmula se vuelve más 1. Y ya. Si quieres, simplificas. Menos 17 a la menos 4. Esto no es nada, ¿no? Esto es simplemente evaluar. Lo importante era la parte, o la parte que quería que vieras fuera que es la parte de integración por parte, que es lo importante. Repartimos el 2, menos 8 y a la menos 4, menos 2 y a la menos 4, más 1 más 1, 2. Y ya, como estos son términos semejantes, lo simplificamos. Menos 17, menos 8, menos 25, menos 2, menos 27. Sería menos 27 y a la menos 4, más 2. Y esto es un número. No sé cuánto da ese número, pero eso es un número ya. Más, vamos a ver cuánto da. Menos 27, Euler a la menos 4, 2. Eso da 1.5. Aproximadamente 1.5. Número. ¿Ya? Eso sería todo. Fíjate que sí, lo importante es eso, que tú sepas cómo resolver estas cosas. ¿Qué hora es? Creo que da tiempo para un ejemplo más. No es difícil, simplemente pues para que practiques mejor, para que te quede mejor esto para que interiorices más esto de integración por partes ya. Otro ejemplo, el último. La integral de 4 a 9 del logaritmo natural de x sobre raíz de x. De x. Te olvidas un momento de la definida y hacemos la indefinida, o sea, como si no estuvieran los límites. Bien. Fíjate que cuando tengo logaritmo es la que tomo como la que voy a derivar. Perdón, la que voy a derivar. Y después aquí tenemos 1 sobre raíz de x. ¿Ya? Entonces, logaritmo es la que voy a derivar. O sea, en otras palabras, es la que voy a tomar como mi u. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, u va a ser logaritmo de x, o sea, la que voy a derivar. O sea que de u, pues es la derivada de logaritmo, ¿no? La derivada de logaritmo es 1 sobre x de x. La que voy a integrar es la otra, pero mira que la otra es 1 sobre raíz de x. O sea, porque yo puedo reescribir esto, ¿no? Como la integral de 4 a 9 de 1 sobre raíz de x por logaritmo natural de x. El producto de dos funciones. La que voy a integrar sería esa. Y tú, que prácticamente has venido a todas mis tutorías, te debes acordar cómo derivar esto. Recuerda,
cómo derivar, cómo integrarlo. Recuerda, la integral de 1 sobre raíz es 2 raíz. Integral de 1 sobre raíz es 2 raíz. Uno lo verifica fácilmente, pues, integrando, no se cuenta. Pero, ajá, eso es. Bien. Recuerda, este por este, y después menos la integral de este por este. Entonces, eso es igual a u por b, o sea, logaritmo natural de x por 2 raíz de x, o sea, 2 raíz de x, logaritmo natural de x, el menos de la fórmula menos de la fórmula de por partes. Este 2 lo dejamos afuera, porque es una constante, y multiplicamos, hacemos la integral de, entonces nos va a quedar raíz de x sobre x de x. Y esto pues ya es sencillo porque, ¿por qué? Porque simplificamos, o sea, tenemos x a la 1 medio sobre x a la 1. Tenemos misma base, recuerda, distinto exponente, se restan las bases, o sea, nos va a quedar x a la 1 medio menos 1. Pero x a la 1 medio menos 1 es x a la menos 1 medio. O sea, eso es lo que nos va a quedar. Pero x a la menos 1 medio es, queda raíz de x abajo, ¿no? Raíz de x abajo. Bien. Pero, ya, nosotros sabemos cómo resolver esta, ¿no? Porque es la integral de 1 sobre raíz de x. Recuerda que es 2 raíz de x. O sea, 2 raíz de x, logaritmo natural de x, menos 2 por esa integral, pero esa integral es 2 raíz de x. 2 raíz de x. Ya ahora sí ponemos los corcheticos esto porque ya vamos a evaluar los límites de 4 a 9. Porque recuerda que en el fondo se trataba de pues, una integral definida, ¿no? Bien. Cuando ponemos el 9, recuerda que primero es el de arriba, el 9 en todos los x, ¿no? Sería 2 raíz de 9, logaritmo natural de 9, poner así en paréntesis, menos 2 por 2 raíz de 4. Anda, no, 9. Ahora sí, menos, el menos sagrado, recuerda, el menos este de la teorema fundamental del cálculo, pero ese menos con este más, menos. Entonces, menos, ahora donde está x ponemos 4. 2 raíz de 4, logaritmo natural de 4, ¿ya? El menos sagrado con el menos de aquí se convierte en un más. Más 2 por 2 raíz de 4. Ya. Simplemente resolver esa expresión. Fíjate que raíz de 9 es 3, o sea, 2 por 3, 6, logaritmo natural de 9. Aquí, raíz de 9, 3, 2 por 2, 4, por 3, 12. Menos, aquí 2 por raíz de 4 sería 2 por 2, sería menos 4, logaritmo natural de 4. Más, esto es 2 por 2 por 2, básicamente. 2 por 2 por 2 es 8. Y simplificamos, ¿no? Sería menos 12 más 8 sería menos 4. Menos 4 más 6 logaritmo natural de 9 menos 4 logaritmo natural de 4. Ya, ese es un número. No sé cuánto hace el número, pero pues a fin de cuentas es un número, ¿no? Si tú metes en la calculadora, eso al final te va a dar un número, porque son puros números. Y ya. Bien, eso era todo por hoy. Fíjate que no sé si tú estuviste cuando en el principio, de todos modos, ten el Jan ahí. En el principio hice pues una regla de sustitución para integrales definidas. Es algo sencillo, la verdad. Tú lo repasas ahí, te das cuenta que es súper sencillo. En la segunda página puse un ejemplo gráfico, o sea, un ejemplo gráfico de por qué cambia los límites de integración cuando uno sustituye y esas cosas. Y a partir de la página 3, ya ahí sí metí lo que es integración por partes, varios ejemplos. Entonces recuerda que siempre la función que vas a tomar
como la que quieres integrar, tiene que ser que cuando lo integres, no te quede una expresión más complicada ya. La idea es que no te quede una expresión más complicada. La excepción, pues, es la integral del logaritmo, ¿no? Porque nada más tienes logaritmo, o sea, no tienes opción, sí o sí. Y como, claro, la derivada del logaritmo es fácil, entonces la tomas como la que vas a derivar, pero ya este es un caso especial. Cuando hagas bastantes ejercicios, te vas a dar cuenta, vas a agarrar como ese ojo, o sea, te vas a dar cuenta de cuál vas a integrar y cuál vas a derivar. Créeme, eso se consigue. Vete a los libros, sí, a los ejercicios que te recomienda el profesor, ya bastantes. Al final te vas a dar cuenta que no es tan difícil y que siempre... No es difícil, es que realmente no es difícil elegir esto. Es más, hacer una sustitución, normalmente elegir una U para integrales más complicadas que requieren una sustitución, normalmente eso es más complicado que hacer una integral por partes. No es tan difícil, no es tan difícil hacer una integral por partes. Con el rato y con los ejercicios varios, se te va a hacer bastante sencillo, o sea, saber cuál vas a derivar y cuál vas a integrar ya. Y eso sería todo. Entonces, creo que tú eres la última, ¿verdad? La única que quedaste aquí. Sí, sí, eso sería todo. Bueno, gracias. Dale, si, ¿cómo es que? Si tienes preguntas o algo, igual me puedes escribir, ¿viste? Listo. Si Subes la tienes alguna duda, grabación, porfa. dale, yo la subo, sí, yo la meto ahí, yo la pongo ahí en el Classroom y ya. Dale, bueno. Feliz fin Listo, de Elena, semana. dale igual para ti, que descanses, bye.